De Educación Tecnológica, pues como siempre nos acompaña Ariel Medina, porque hoy vamos a estar hablando de la nueva modalidad en educación, vamos específicamente a hablar de los tutoriales y también tenemos otro invitado especial, él es Joel Batista, presidente de famoso Ayudinga. Bienvenidos a ambos aquí a La Cocina y bienvenido, Joel. Gracias. Yo que Ayudinga es súper famoso entre los jóvenes y los que no somos jóvenes también. Bastantita gente. No tanto, sí, todo el mundo. Ayudinga tiene ahora esta alianza especial con ustedes. Correcto. Cuéntame un poquito de esa alianza. Bueno, la alianza busca, siempre mejorar la educación. Creo que esa es la apuesta más importante de nuestra organización. Pero un punto más importante, y por eso Joel, y tú mencionaste el tema de los jóvenes, una de las principales cosas que buscamos con Ayudinga es darle un toque juvenil a las cosas que estábamos haciendo, porque nuestra compañía es una compañía joven, tiene 10 años, pero a veces el mensaje parece ser como muy para personas muy adultas o para los profesores que ya están saliendo, porque el tema educativo a veces tiende a ser muy metódico y la gente se aburre. Entonces, en este sentido, buscamos diferentes aliados, en este caso Ayudinga, que aportaran esa parte cool a la educación y de que se dieran cuenta de que Edupan y Ariel no somos tan viejos, sino que también sabemos hacer cosas mega hot. Me encanta cómo Doble, lo has triple, dicho. tetra hat. mejor dicho. Oye, mira, me encanta cómo lo has dicho porque, por ejemplo, repito, yo que soy educadora, pues tuve mucho la experiencia con niños pequeños y es que las bases para educar a niños pequeños es hacer de la educación un proceso divertido. Pero la pregunta es ¿por qué cuando pasan los años a la gente se le olvida lo que es la diversión? El adulto también quiere divertirse, vamos, ¿no? Pasa por la etapa adolescente, vas creciendo y nosotros queremos seguirnos divirtiendo. Entonces, a veces, por ejemplo, te puedo decir que una de las metodologías que más funciona con jóvenes adolescentes son las mismas que usan en un aula de kinder. Como por ejemplo, sentarlos alrededor a todos en el suelo, como si le estuvieras contando una historia de Caperucita y el Lobo. Y parece mentira cómo la gente aprende mediante eso. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que ustedes utilizarían para hacer que el aprendizaje sea interesante y sea divertido? Porque los focos de atención de jóvenes más comparados a los niños pues son muy diferentes. Bien, te lo pongo desde este punto de vista y les quiero hacer una pregunta a ambas. Ya se le hice a Ariel en su momento como hace 300.000 años, pero ¿alguna vez a ustedes en la escuela les preguntaron qué querían aprender o cómo querían aprender? Nunca. Jamás, alguna vez. Vamos a la retórica básica del sistema educativo. ¿Alguna vez se los preguntaron? No, yo soy de los 80. No fue simplemente, o sea, el proceso no fue simplemente de imposición de tú vas a aprender esto Claro, y de esta forma lo vas a aprender. Vamos a hacer un cuestionario y una charla y se acabó. Y la pregunta que tú se haces en tu cabeza inicialmente por la rebeldía de la juventud y todo lo demás es ¿por qué? Y muchas Ajá, veces qué la pereza, respuesta que te decían era porque sí. Ajá. El tema con el sistema educativo actual es que si nosotros nos ponemos a analizarlo, vemos a la escuela como un proceso industrializado, Total. como una fábrica de seres humanos que al final tira un producto. Y por eso es que siempre se habla de el sistema educativo, o sea, no hablamos del proceso educativo. De hecho, es un tema de términos bien interesantes, porque se habla del sistema porque va un paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, y es como que si inicialmente nosotros los jóvenes que metemos a la escuela los consideráramos como los insumos dentro de una fábrica. Entonces, dentro de esa fábrica, la materia prima, y dentro de esa fábrica ellos sufren un producto de transformaciones. En primer grado les pasa algo, en segundo grado les pasa algo, y salen del sistema en sexto año como un determinado producto bajo un determinado contexto. Y eso te tagueaba, porque si por ejemplo en Panamá, que el puntaje es 5.0 máximo, cuando no tenías un 5.0 en base a ese sistema, a esa metodología, a ese contenido impuesto, como tú lo has dicho, pues eso simplemente se impone, te consideraban o bueno o malo. Y qué injusto es juzgar a todas las personas, ¿sabes? En base a un solo tipo de prueba, no sé si me explico. Claro que es O diferente. un solo método de enseñanza cuando todo el mundo, y se ha No tiene corroborado y las comprobado que capacidades. tenemos diversas inteligencias y que todos aprendemos de diversas maneras. Bueno, y en ese sentido tomo tu comentario y tu pregunta, que preguntabas cómo motivas a los jóvenes ahora. Claro. Bueno, parte de la manera en la que podemos motivarlos es siendo flexibles con la manera de que cada uno aprende. Es muy importante Eso es entender importante. al chico, eso que tú mencionabas, el círculo, al ser chico parte del proceso educativo, Claro. no, pero no únicamente como un estudiante. Tú un estudiante tienes que cumplir un horario, sino que
tomaban en consideración lo que tú querías hacer para a partir de ahí llevar el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, parte de las diferentes tendencias o metodologías que implementan en Ayudinga y que implementamos en EduPan es ser un poco flexibles en el modelo educativo. Bien, implementar diferentes tecnologías, no con el objetivo de sobrecargar el aula con tecnología, sino más bien para llevar contenido de diversa manera, porque cada persona aprende diferente. Por ejemplo, con tutoriales, que niños y adultos aprendemos a través de tutoriales, son muy populares en estos momentos. ¿Por qué tú crees que a través de tutoriales podríamos hacer de la educación? Porque ha dado tan buenos resultados. Exacto. Te lo voy a poner de este punto de vista y me gusta usar mucho la retórica para estos casos. ¿Por qué tú crees que se dice que el sistema educativo colapsó cuando en realidad es una mentira? El sistema no ha colapsado, él sigue tirando producto al mercado, simplemente que ese producto ya no cumple con las necesidades del sistema, lo que está buscando al final en su momento la fábrica. O sea, estamos graduando a gente, pero no está acorde con lo que el mercado está necesitando, la tecnología, con todas estas tendencias nuevas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? En un instinto de rebeldía por parte de nosotros mismos los estudiantes, decimos que ya basta de que nos estén imponiendo conocimiento, ya basta de que nos estén imponiendo aprendizaje que al final no es pertinente. Porque cuando tú te sientas y te sientes parte de tu aprendizaje y tú dices, hey, esto lo construí yo, migra la figura del docente por completo. Ya el docente no es el man que viene y te pone, de que se interconecta como vía Wi-Fi con la nube del conocimiento y el man viene y te pasa el conocimiento a ti. Un pendrive. Ya no es un OneDrive, ya no es un Google Drive que te transmite conocimiento, comparte una carpeta de que aquí aprende esto. No. Hoy en día el docente contigo debería sentarse a construir un aprendizaje colaborativo, porque al tú sentirte parte de ese aprendizaje, sentir que yo aporta esto, es como que entre nosotros cuatro tuviéramos tomándonos un par de pintas, aquí te lo pongo desde ese punto de vista, y estamos hablando sobre cualquier tema, sobre política. Todos tenemos opiniones diferentes y está bien y es excelente. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Totalmente. Simple y sencillamente. Y ojalá más gente pensara así, en verdad. Me encanta. Pero lo interesante de esto es que al final cada uno yo me voy a llevar el punto de vista de Ariel, el punto de vista de Erika, el punto de vista de Marce y mi propio punto de vista, y entre todos vamos a construir lo que se llama un proceso de inteligencia colectiva. Entonces a todo esto yo vengo con el tema de por qué aprender no puede ser divertido. O sea, por qué aprender todos estos conceptos tan abstractos. Siempre hablamos de este tema de la metodología Singapur, por ejemplo, el paso de un concepto concreto a un concepto simbólico. Se lo pongo un caso. Imagínate que yo te digo que aquí hay una planta. Esto es súper sencillo. Ustedes la ven. Aquí está. Ustedes ven la planta. Efectivamente hay una planta. Ahora yo vengo con mi celular y le tomo una foto a la planta. Les quito la planta. Se la desaparezco y les muestro la foto de la planta. Ahora yo desaparezco por completo la planta. Y les digo, imagínate que ahí donde estaba la planta hay una planta. ¿Qué yo acabo de hacer dentro del cerebro humano del estudiante? Yo pasé de un concepto totalmente concreto que él puede observar, que él puede ver, a un concepto pictórico, o sea, una imagen, a una representación gráfica de eso, a un concepto abstracto, un concepto simbólico, el imaginarse que ahí hay algo. Y eso es lo que no lo hemos logrado en el sistema educativo moderno. Simplemente nos vamos hey, imagínate que ahí hay una planta. Y nos saltamos todo el proceso. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y ese proceso lo necesita la mente. O sea, la mente necesita procesar precisamente para poder entonces y descuidamos mucho el tema de la primera infancia, que es donde se dan los principales cambios neuronales dentro de nuestro cerebro. Es muy importante la primera infancia. No es que es muy importante, es fundamental. O sea, yo diría que el chiquillo tú tienes que educarlo apenas vas pariendo al chiquillo, tienes que ir metiéndole conocimiento, porque ahí es donde está lo que se conoce como el coeficiente de neuromaleabilidad cerebral, que va disminuyendo conforme avanza la edad. En mi época, por ejemplo, bueno, que no es la misma de ustedes, Esperemos que nadie comience a tirar cédula aquí. Porque si es por tirar cédula, yo tengo 22 años. ¿Tienes 22? Tengo 22. Bueno, yo voy a cumplir 45. Bueno, de hecho, parte del eslogan de la alianza es los millennials se toman la educación. Él tiene 22, yo tengo 23. Me gusta, porque por ejemplo en mi época la primera infancia era pre-kinder. Ahora tú ves que los niños entran desde los 2 años, 3 años, incluso en el colegio de mi hijo más chico, están aceptando bebés y ves, por ejemplo, ahora no solamente enseñar a cantar y todo, sino que ves que lo que yo aprendí en pre-kinder ya lo sabe mi hijo desde maternal 1. Y ves cómo se van modernizando y tienen salas de computador. O sea, tienen absolutamente todo lo que yo nunca soñé en pre-kinder, porque eso tú decías, no, pero es que estás muy joven para aprender este tipo de cosas. Pero no, la primera infancia es la base, porque si tú metes a un niño a kinder, hoy por hoy,
que no ha pasado por ese maternal, se queda, o sea, se queda versus los otros niños. No, esto tiene una explicación, una rama de la pedagogía que es la más hot y la más pretty de todo este tema, que es la neuropedagogía, que es el tema de cómo yo puedo trabajar y malear el cerebro del estudiante para maximizar el aprendizaje, el proceso, la función aprendizaje dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como tal. Entonces, fíjate que lo interesante de todo este tema es que el cerebro del estudiante es más maleable conforme él está más joven. Entonces, si tú tienes la capacidad de hacer estas intervenciones puntuales, tú desarrollas lo que se llaman las rutas lógicas del cerebro, o sea, la ruta lógica para hacer procesos matemáticos, para hacer procesos físicos. Y ahí ya te vas con la teoría de las 7 inteligencias y todas las demás hierbas aromáticas que siempre escuchamos por todos lados. Entonces, el tema de todo esto es cómo tú haces que el estudiante se sienta parte de su aprendizaje, cómo tú haces que el estudiante diga, hey, no te todos los días, ya, no quiero ir a la escuela, me da pereza. No, que el estudiante diga, cha, la escuela... ¿Cómo haces el engagement? ¿Cómo tú haces la escuela que sea, cómo tú haces que la escuela sea hot? Es la pregunta de todo esto. ¿Cómo la hace divertida? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en Ayudinga? Yo comencé con este proyecto cuando tenía 14 años, estaba en el Colegio La Salle en tercer año, pues yo odiaba la fórmula que estaba aprendiendo matemáticas, básicamente. Cuento largo corto, es una historia muy larga, hay un video de 38 minutos en YouTube, por si alguien quiere perder 38 minutos de su vida viéndolo completo, pueden verlo. También hay otros videos y si suman al final como una hora yo echando el cuento. Pero cuento largo corto era básicamente yo... no me sentía conforme con lo que yo estaba aprendiendo en la escuela y de la forma que lo estaba haciendo. Entonces yo me hice la pregunta retórica, yo en mi cabeza siempre pensando locuras, desde muy peladito, cómo yo puedo hacer que aprender sea divertido y cómo a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Por eso les pregunté al inicio si alguna vez les preguntaron eso en la escuela. Yo mismo me lo pregunté y yo dije, bueno, si en la escuela no va a pasar eso así, yo mismo voy a ser gestor de mi propio aprendizaje. Y comencé con una cámara Gaia, de esta de 100 palos que venden por ahí en internet, peor, o sea, peor. Comencé con un par de focos, compré una ferretería, armé un estudio de grabación en mi casa, bien gallo, a punta de caja de huevo, imagínate papel aluminio para retroiluminar. Para el rebote de la luz. No, imagínate yo yendo al supermercado comprando y la cajera viéndome que yo estaba comprando 14 cajas de papel aluminio, lo que pudo haber pasado por la cabeza de esa señora, ¿qué iba a hacer yo con ese papel aluminio, con esas 14 cajas? Pero bueno, ese no es el punto. El tema es que yo comencé a enseñar de una forma diferente y me llevé a la vida real, porque a mí yo soy sumamente políticamente incorrecto, debo decirlo. ¿Y sabes qué hice? Por ejemplo, en casos como caída libre. Y caída libre siempre te lo enseñan y que, bueno, voy a tirar el celular de aquí a aquí. Ya cae el celular. Esa es caída libre, calcula la distancia, la velocidad, todas las hierbas aromáticas. No, vamos a llevarlo a la vida real. Me trepé en el techo de mi casa, me tiré, me tomé el tiempo y con base en eso hice un problema de aplicación. Después me metí en una piscina, traté de ahogarme y expliqué el principio de Arquímedes con base en eso. Después me choqué contra una pared con una bicicleta, me estrellé, casi me mato, pero bueno, estoy vivo, gracias a Dios. Y con eso expliqué el principio de la tercera ley de Newton de acción y reacción. Y por eso generó y Ayudinga tiene... O sea, es tan popular entre los jóvenes precisamente por la metodología que ustedes utilizan. Claro, es una metodología que se basa en el tema que te mencioné, la neuropedagogía, que el estudiante se sienta pertinente porque son al final jóvenes enseñando a los jóvenes. Yo comencé a los 14, yo me grabé, creo que fueron 1000 videos solos en un cuarto de mi casa y hoy en día tenemos más de 1700 videos gratuitos, libres. Vamos a hacer una pausita porque tenemos llamada precisamente este tema de la educación tecnológica genera pasiones y también muchas dudas porque hay una generación que hay que explicarle este tipo de metodologías que no crecieron con eso y también los padres tenemos que entender este tipo de cosas. Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Aló? Adelante, buenos días, caballero. Sí, buenos días. Mire, yo estaba haciendo algo y oí el tema, dejé de hacer lo que estaba oyendo, lo que estaba haciendo y me puse a escucharlo. Mire, yo tengo una sobrina, tengo una escuela privada y me he quedado asombrado de tanta materia que le ponen los fines de semana, los 10 semanas. Yo llegué el sábado a visitarlo, óigame, y estaba mi sobrina, ay tío, mira que no te puedo atender porque la niña, papá viene ahora del trabajo, la va a atender. Bueno, yo vengo ahora más, llegué como a las 6 de la tarde, oye, todavía estaban con la niña, y dice, no, mire, todo lo que me falta. Bueno, voy el domingo y todavía no habían terminado con la niña, de toda la tarea que le han puesto para un fin de semana. ¿Cómo es posible que entonces ese niño va a absorber todo lo que le dieron para el fin de semana, para ponerlo el lunes en práctica, y ese niño no tuvo, aunque sea una hora de recreación, o lo de la iglesia a la casa seguir estudiando? Entonces, lo poquito que queda de
de esparcir en su casa, de recreo, con su familia, no lo tienen. Lo llamo y le digo, oye Ariel, ¿tú crees que podía ahora? Ni que no, hombre, José Luis, no venga, si todavía estoy con la niña estudiando. Oye, pero no le dan chance que coja un aire la niña. Dice, no, hombre, si tuviera todavía la cantidad de tareas que... Y apenas están empezando. Entonces, esa niña, cuando ya llega al tercer trimestre, ella está cansada, está reventada. agotada. Y tú le preguntas que lo que ella hizo ese fin de semana, y tú se le preguntas hoy de nuevo, está agotada. ¿Cuántos años tiene la niña, disculpe? La niña tiene 10 años. Oh my God, cosita. Y entonces la cantidad de tareas que le ponen los... Entonces él se quejó en una asamblea que tuvieron en la escuela, que él me estaba contando. Dice que eso no es problema de ellos, ella tiene que... Sí, pero tiene que aprender para poder absorber, como dice el joven. Él se estrelló con una bicicleta. Le pregunto, ¿no fuiste a la luna porque no tenías un cohete para ir para ver qué pasó también allá arriba? Pero una niña... si me consiguen el cohete, estoy. Sí, pero a lo que me refiero, ¿por qué le dejan tantas tareas para un fin de semana que ellos pueden coger, aunque sea 2 o 3 horas, de llevarla a ver una película, a un domingo a recrearse de en el despejar la parque? mente. No lo tiene. Muchísimas gracias. Por estar con nosotros. Bueno, y espero que me inviten cualquiera de las dos a comer también un fin de semana, ya que se van de... Lo vamos a invitar. Oiga. Sí, gracias por estar con nosotros. La gente manda, o sea, exceso de contenido para una nota. Claro. No para aprender. Es que fíjate que ahí está el tema interesante de todo esto. Imagínate, quita la planta de aquí, bueno, no sé, cualquier cosa que pueda utilizar algún elemento, bueno, no puedo sacar la planta de aquí. Pero imagínate que esto es un tambucho. Imagínense que esto es un tambucho y este es tu cerebro. Este es el cerebro del estudiante. Bajo la concepción básica del sistema educativo actual, lo que tú haces es introducirle cosas a ese tambucho y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Entonces al final muchas veces tú aprendes cosas en la escuela que después te preguntan, ¿y como para qué esto? ¿Como para qué me sirve? ¿Como para qué? Como cuál es el objetivo de esto, y no le decimos a los estudiantes para qué les estamos enseñando algo. Claro. Que eso es lo que nosotros tratamos de hacer en el fondo en Ayudinga, decirles y darles el verdadero porqué detrás de cada cosa. Otro ejemplo muy práctico que pasa bastante: la gente cruza la calle aquí en Panamá a lo loco, y en muchas partes del mundo la gente cruza la calle a lo loco. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que están en este punto de la mesa, por ejemplo, estoy en este punto de la mesa y quiero llegar al otro extremo de la mesa. ¿Y cuál es la distancia más corta entre 2 puntos? Una diagonal, que no es más que la hipotenusa de un triángulo rectángulo, que según nuestro friend Pitágoras de hace muchísimos años, el man decía que C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, que eso básicamente es el cateto más largo. Quiere decir que pasas más tiempo en la calle, o sea que estás más expuesto a que venga un bus, un caballo, una yegua o lo que sea y te atropelle. También lo que sea, en verdad, para efectos prácticos, lo que sea y te mate, en vez de decir la persona cruza horizontalmente, que a través de la línea de cebra. Por eso es que la línea de cebra de cruce son horizontales, porque la distancia más corta dentro de ese triángulo rectángulo que se forma al momento de cruzar una calle. Entonces esa es la verdadera razón, pero los estudiantes no lo saben. No. Y son cosas que la ciencia nos ayuda para poder incluso salvar nuestra vida. Cosas que nos ayudan a nuestra inteligencia emocional incluso. Inteligencia emocional, cuidar nuestra propia integridad personal, diría yo que al final de todo lo más importante. Me gustaría que más tarde me des tu punto de vista a ese poco de memes que están en la calle, que yo misma he utilizado la frase, dice, otro día más de mi vida adulta sin utilizar el trinomio cuadrado perfecto. Pensamos que eso no nos sirvió de nada, pero quiero que me expliques más o menos un poco por qué los estudiantes necesitan tener conocimientos generales de matemática, de español y de todas las materias. Vamos entonces ahora a recibir otra llamada telefónica. Tenemos un televidente en línea. Buenos días, Buenos días. Muy buenos días, jóvenes. Hola. Como todos los días las escucho y temas muy interesantes como este de educación. Mire, es verdad lo que el joven dice o lo que ustedes expresan ahí en cuanto a que muchas cosas que no tienen nada que ver relacionadas, que a la larga uno dice que pero ¿para qué yo estudié esto tanto en la escuela? Pero es para el razonamiento y uno lo puede mirar en cierto sentido, que nosotros hemos perdido la percepción ese del peligro muchas veces, porque tú ves personas, yo he visto personas cruzar la calle utilizando el celular, o sea, su cerebro no está al tanto de decir que yo estoy en la calle, para esto, cruzo y vuelvo y sigo. No, las personas siguen con eso. Entonces hay muchos temas, en cuanto a lo del señor dice, hay muchos temas ahí que atiborran a los muchachos en materiales y demás un fin de semana, que muchos muchachos dicen de que esta maestra no quiere, mira acá la cantidad de cosas. Hay materias ahí que se pueden dar en el día a resolver y el otro día otro tema distinto. Bueno, la metodología que tienen los profesores
definitivamente que hay que darle una revisión a eso. Me parece que lo más práctico sería dar en matemática, afianzamiento mucho más de matemática, que algo que motive más a lo lógico de las personas. Porque en matemática muchas personas no saben ni siquiera sumar. En español, la otra vez se los mencioné, no saben ni siquiera, ya no saben hablar, mucho menos poder escribir bien. Y hay personas, y no solamente en el ámbito público, en el ámbito público es lo que uno más menciona, pero en el privado también existe. Entonces los niños a veces ahí tienen un cansancio mental del aburrimiento de sentarse en un salón a escuchar a un profesor. Por otro tema, me agrada escuchar al joven decir que de esa manera, ser autodidacta, él ha podido ayudar a otras personas. Yo en lo personal salí de la escuela hace mucho tiempo, pero yo me siento ahora enfrente de una computadora. Cuando yo no sé hacer algo, yo voy y me busco un tutorial de algo. Y mire, yo estoy feliz. La vieja confiable. Feliz YouTube. porque yo lo pongo en práctica. Yo he sido así siempre toda la vida. Yo he sido práctica en las cosas. Yo hago las cosas para ver cómo funcionan, porque tampoco puedo creer todo lo que me dicen. Entonces yo lo hago práctico para ver si es realidad o no. Entonces me encantan los tutoriales. Yo veo a mi hijo viendo tutoriales cuando él no entiende algo o para afianzar en algo, y eso me agrada que exista en el internet. Por eso es que me agrada esa herramienta que hoy existe para los muchachos, y exhorto a todos los muchachos que cuando no entiendan algo, y más allá, exhorto a todas las personas adultas que vean y agarren tutoriales, que el hecho de que nosotros seamos adultos no quiere decir que no somos inservibles y que no podemos aprender. Es más, la experiencia que tenemos la podemos aplicar mucho mejor que un joven. Oiga, felicidades, joven, me alegra mucho que sea panameño, y felicidades al programa, muchachas, sigan así. Me agrada que estemos tratando de que nuestro país avance. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias a usted por su llamada. Ok, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el exceso de contenido? Sí, ya sabemos, conozco a muchos adultos ya que han buscado colegios alternativos porque están cansados del sistema educativo tradicional, en el que sí, se les mete a los niños un montón de información. Información. Como decimos acá, como bollo preñado. Entonces sí, los niños se cansan, los niños se estresan. ¿Qué pasa entonces tú, por ejemplo, podrías decirme, ¿existe realmente alguna ventaja de ese exceso de información con el que estamos atacando a los niños hoy día? Ninguna, porque en el fondo contenido sin pertinencia en de la vida diaria, de lo que nosotros observamos en el día a día, al final es simplemente contenido que tú vas a tener guardado en tu cerebro, y tú vas a estar preguntándote toda la vida y vas a estar toda la vida frustrado. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esto? La cantidad de contenido en exceso puede tener una ventaja siempre que haya alguien que nos ayude a gestionarlo o a entender cómo lo podemos utilizar. O sea, nosotros podemos estar llenos de fórmulas matemáticas dentro de nuestro cerebro, pero si no le encontramos una aplicabilidad en nuestra vida cotidiana o en nuestra profesión, no va a servir de nada. Seguramente él puso un ejemplo muy sencillo de la vida cotidiana, de la hipotenusa y demás, de cómo cruzar. Seguramente los que trabajamos con computadora vamos a encontrarle mucha justificación a las integrales o a las derivadas que aprendimos en la universidad, pero rara vez nos dimos cuenta de que eso tenía aplicación a través del profesor, que era quien nos estaba dando el conocimiento. Y recalco lo que hemos dicho en otras entrevistas. En este momento, como en el momento en que tiene el mundo, el profesor y la escuela ya no es la dadora de conocimiento. El conocimiento no nace de los libros. El conocimiento nace de la internet, nace de nuestros padres, nace de la sociedad. Nuestros profesores, nuestros padres, nuestros colaboradores deben ser gestores de la información. Facilitadores. Eso es lo que es un educador. La señora muy bien lo dijo, yo busco un tutorial porque sé que ahí encuentro la solución, tú dijiste la vieja confiable, pero al final si nosotros no tenemos un criterio para absorber de ese tutorial lo que necesitamos, podemos ver millones de horas en YouTube y no vamos a aprender nada. Si me das permiso también, pues, como educadora te digo que sí, lo dijiste tal cual, esa es la palabra clave. Los educadores son facilitadores de la información. He escuchado muchas amigas mías decirle a su hijo en un momento determinado, ay, pero es que en la escuela tú no aprendiste nada, esa maestra, ¿qué te está enseñando? Esa maestra no enseña nada, y empiezan a quejarse en grupos y me toca a mí hacer la corrección y decirles, aguanta allí, dame un segundo. Es que tu hijo no va a aprender solamente a la escuela. ¿Qué hiciste tú el día de ayer para que tu hijo aprendiera esta lección? ¿Hiciste algo? No hiciste nada. Entonces, no critiques, y como tú lo dices, claro, a la final, incluso ese contenido excesivo que envían a casa, es usted como madre y padre, tutor, tutora, lo que sea, quien tiene la responsabilidad realmente de tomar ese contenido, diluirlo para que el niño entonces lo entienda. No podemos culpar al sistema también de todo. Yo, el mensaje final ya estamos en el minuto final, para los que nos están viendo, padres. Bueno, estudiantes no pueden estar en la escuela, pero los padres deberían estar en la escuela. Deberían estar en la escuela. Mensaje final sobre este tema de los tutoriales.
los padres que empiecen a ver los tutoriales, que se metan a Ayudinga, empiecen a verlos y empiecen a entender un poco para poder entonces facilitarle a los hijos el proceso. Yo quiero ser medianamente, pecar un poquito de revolucionario y decir lo siguiente. Yo creo que es hora de que los estudiantes se empoderen de su aprendizaje. O sea, se empoderen de su proceso de formación académica y digan, ya estamos cansados de aprender bajo un sistema que no nos representa a nosotros, que no forma parte de lo que nosotros somos en el día a día, que nosotros consumimos contenido en medios digitales todos los días, que nosotros nos creamos casi que con un cable de Ethernet conectado a nuestro cuerpo. Algunos, ya los que están haciendo ahorita, ellos tienen señales Wi-Fi, antenas Wi-Fi en el cerebro. Aprovechemos este contenido y tomémoslo y que los estudiantes verdaderamente se empoderen, pero que la escuela se logre transformar, para que el docente no vea como esto como un reemplazo de la clase, porque al final jamás se va a poder reemplazar la labor del docente. Total. Pero que el docente se tiene que convertir a ser un gestor de aprendizajes para que se forme ese concepto de el conocimiento que es lo que tú, más yo, más todos los que estamos aquí en el estudio construyamos en un conjunto. Entonces cada uno dice, yo formé parte de ese conocimiento y lo toma como suyo, toma ese sentido de pertinencia. Y en Ayudinga sí, tenemos 1.800 videos aproximadamente educativos gratuitos, libres, que es lo más importante, disponibles en nuestra página web, ayudinga.com. Si no, síganos y métanos en nuestras redes sociales, @Ayudinga, en Twitter, en todos lados estamos posteando contenido constantemente de enseñar la ciencia de una forma divertida y súper pretty, que creo yo que al final de todo esto es lo más importante, que el pelado tripea aprender y le encante aprender. Y eso es lo que hacemos en Ayudinga. Al final, tenemos como un objetivo, aprender. Eso es lo que al final es el ideal de cambiar el mundo a través de la educación. Correcto. Totalmente. Y que los estudiantes se empoderen de su aprendizaje. Hay que empoderarse. Muchísimas gracias a ambos, interesantísimo. Gracias por la invitación. Esta intervención. Puedan venir otra vez, de verdad. Cuando me choteen, estoy. Vamos a chotear para que vengas.